La clase del día de hoy vamos a seguir profundizando en lo que estábamos viendo las semanas anteriores sobre la comprensión de textos. Esta es la base para poder comprender y entender qué es lo que leemos. Y con eso nos va, ya teniendo esa herramienta y desarrollando esa habilidad, podemos comprender lo que está en los otros estudios, nuestro universo escrito y todas las cosas que se van mostrando a nuestro alrededor que funciona mucho mejor si comprendemos realmente qué es lo que estamos leyendo. Hoy día nos vamos a enfocar en la estrategia de recordar hechos y detalles. La vez anterior estábamos viendo sobre la idea principal de un texto. Aparte de la idea principal en un texto, también hay hechos y detalles que profundizan esa idea principal. Entonces, bueno, primero, ¿qué son los hechos y detalles? Todos los textos tienen hechos y detalles. Los detalles aportan información complementaria mucho más específica y detallada de la idea principal. No solo podemos verlo en los textos, sino por ejemplo en los programas de televisión. Los programas de televisión o las películas o las series tienen detrás un guión y ese guión generalmente está escrito, por lo tanto es un texto. Nosotros al escucharlo, al verlo, también podemos identificar la historia principal del programa o la película que estamos viendo. Entonces, también de la idea principal, también podemos sacar los hechos y detalles que dan más información sobre esta idea principal. Por ejemplo, en el, no sé, el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, la idea principal, es un niño que es pobre y vive en el barril de una vecindad. Los detalles que ayudan a esta idea principal es, por ejemplo, que viven demás personajes alrededor de la casa, o de bueno, su casa que es un barril, que está la doña Florinda, que está el Kiko, que está don Ramón, tiene, cada uno de esos personajes tiene su historia y todos aportan a la idea principal de este personaje principal, que es el Chavo del Ocho. Entonces, primera actividad. Esta actividad la tienen que desarrollar en el cuaderno y después me las envían. En esta clase, en esta presentación, hay 3 actividades. Ustedes las escriben y luego me las envían como la hemos hecho otras veces. La actividad primero dice, escribe el título de un programa de televisión que hayas visto. Cualquier programa, ojalá que sea uno que cuente una historia. ¿Ya? Después, señalar qué trata principalmente el programa de televisión. Puede ser una reseña, por ejemplo, el Chavo del Ocho es un niño que vive en este barril porque aparentemente no tiene padres y que juega con los demás niños de la vecindad y se relaciona con los otros adultos. Después, 2 hechos que hayan ocurrido o detalles que tú recuerdes del programa de televisión. Por ejemplo, eh, un detalle es que al personaje del Chavo del Ocho le gustan las tortas de jamón, que serían los panes. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en muchas partes, en muchos capítulos pasa eso, y que le gustan las tortas de jamón y pide tortas de jamón. Otro detalle es que él va al colegio, por ejemplo. Otro detalle es que juega con los otros niños y que Kiko es el niño como ricachón del barrio. ¿Ya? Esa es la actividad, la primera actividad que tienen que hacer. Seguimos con la clase. Entonces, ¿cómo hallar hechos y detalles? Primero, podemos siempre encontrar los hechos y detalles en un texto si pensamos en la idea principal. Teniendo la idea principal, primero la encontramos, la subrayamos en el texto para identificarla y luego marcar las oraciones que se refieren a hechos y detalles. Estas oraciones complementan la idea principal y además aportan más información a esta. Nos hace entenderla mucho mejor. Aquí tenemos un texto que habla de una historia, es un texto muy breve y lo vamos a leer pensando en cuál es la idea principal. Dice, ayudé a mi abuela en el jardín, cavamos hoyos y sembramos flores. Algunas eran amarillas y otras eran rosadas. La idea principal del texto está subrayada y es el título en este caso, y dice, ayudé a mi abuela en el jardín. Esa es la idea principal. Las otras ideas que hay en el texto son detalles y hechos que aportan a esa idea principal.
cavamos hoyos y sembramos flores, es una idea principal, y en el otro cuadro dice, algunas flores eran amarillas y otras rosadas. Las dos ideas secundarias, los dos detalles, ayudan a la idea principal, pero por sí solos no tienen la misma importancia. ¿Se entiende? Bueno, pistas para encontrar los hechos y detalles. Las oraciones que aportan más información sobre la idea principal expresan hechos y detalles. En la clase anterior también vimos ese texto sobre las ranas o sobre los delfines y habían una idea principal y todas las otras eran hechos y detalles que ayudaban a esa idea principal. En el cuadro celeste dice, los hechos y detalles responden a quién, a qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Algunas de estas preguntas podrían ser, ¿de quién trata la historia? ¿Qué ocurre y dónde? ¿Cuándo ocurrieron estos acontecimientos en la historia? ¿Y por qué ocurren estos acontecimientos? Todos estos son detalles que aportan a lo principal que nos quiere decir el texto. Tenemos un segundo texto. La idea principal está subrayada, es la primera oración. Dice, todos necesitan una casa. Las personas necesitan un lugar donde comer y dormir. Necesitan un lugar donde protegerse del clima. Hay casas de muchas formas y tamaños. También las hay de distintos precios y lugares de ubicación. Este es un texto informativo que nos habla de la necesidad de las casas para las personas. Dice, todos necesitan una casa. Esa es la idea principal. Entonces, las oraciones que proporcionan más información sobre la idea principal son que las personas necesitan un lugar donde comer y dormir. Otra idea es que necesitan un lugar donde protegerse del clima. Y otra es que hay casas de muchas formas y tamaños. La actividad 2 dice, ¿qué otro detalle específico podrías agregar respecto de las casas? Aquí algo importante. Cuando hay una pregunta en clase o en una prueba, o en la prueba que se van a enfrentar a fin de año, que nos habla, que nos dice, por ejemplo, esta pregunta, nos está preguntando del texto, no de lo que a ustedes se les ocurre y de lo que nosotros podemos pensar sobre las necesidades de una casa, ¿cierto? Porque este es un tema que todos podemos opinar. Pero aquí nos está preguntando específicamente del texto. La información que está en el texto es la información que tenemos que responder. Aquí tenemos otro ejemplo. Texto número 3. Esta es la historia de unos niños que estaban cocinando un queque de plátano. El título dice queque de plátano. Paz y Matías estaban en la cocina de su casa. Paz miraba con atención un libro de su madre. Era un libro de cocina. Alternaba su mirada con una fuente con plátanos. Paz le pidió a Matías que fuera a comprar harina y unos huevos. Después de algunas horas, su mamá llegó del trabajo. Cuando entró a la cocina, miró sorprendida y le preguntó, «Oh, ¿pero qué pretendían hacer?» Paz respondió, «Te hicimos un queque de plátano». Y ahí otra vez está subrayada la idea principal. La idea principal es que los niños hicieron un queque de plátano, ¿cierto? Todas las demás ideas que aparecen ahí, todos los demás conceptos, las oraciones, son detalles y hechos que ayudan a esa idea principal. Entonces, la actividad número 3 son 2 preguntas y la respuesta con las alternativas. ¿Qué hicieron Paz y Matías? Y la segunda es, ¿qué le pide Paz a Matías? Con eso terminamos la clase de hoy día. Espero sus respuestas y nos hablamos al día siguiente. Muchas gracias por su dedicación, por su tiempo y por enviarme las tareas que están muy bien hechas y siempre a tiempo. Muchas gracias.